Heaven's Gate nació en Estados Unidos a mediados de los años 70, a partir del encuentro entre Marshall Herf y Bonnie Lou, a comienzos de la década de 1970. Él era un ex profesor de música con una fuerte duda espiritual. Ella, una enfermera interesada en astrología, espiritismo y miticismo cristiano. Ambos concluyeron que compartían una misión especial y empezaron a recorrer el país dando charlas a pequeños grupos, convencidos de que eran dos testigos, anunciados en el libro del Apocalipsis. En 1974, comenzaron a organizar un grupo más estable, que con el tiempo sería conocido como Heaven's Gate, y atrajeron a cientos de curiosos y simpatizantes a través de publicidad y reuniones en distintas ciudades. Los líderes del grupo fueron siempre Applewhite y Nettles, que dentro del movimiento adoptaron los nombres de Do y Ti. Respectivamente, la relación entre ellos representaba como una unión espiritual, no romántica, y se veían a sí mismos como guías enviados desde un nivel superior para conducir a otros hacia ese mismo destino. Sus seguidores creían que ambos estaban en contacto con seres de un plano superior y que podían interpretar las señales del fin de los tiempos. Cuando Bonnie falleció por cáncer en 1985, Applewhite quedó como líder absoluto, y el grupo tuvo que ajustar sus creencias para explicar que una de sus figuras centrales hubiera muerto sin haber ascendido físicamente. La vida dentro del Heaven's Gate se organizaba de una forma muy ordenada y con rutinas muy marcadas. Tras una etapa inicial de giras y reclutamiento, hacia 1976, un pequeño núcleo de seguidores decidió dejar de buscar nuevos miembros y adoptó un estilo de vida casi monástico. Vivían en casas alquiladas, compartían habitaciones, comían juntos y se turnaban para tareas domésticas, trabajos de informática y mantenimiento, que esto les permitía sostener al grupo. El día a día era rutinario, con horarios muy marcados para levantarse, comer, trabajar, estudiar los materiales del grupo y ver videos con mensajes de Applewhite. Cualquier aspecto de la vida personal, ropa, peinado, habla, tiempo libre, era muy regulado. Las creencias de Heaven's Gate mezclaban ideas cristianas con elementos de ciencia ficción y del ambiente espiritual de la época. Los miembros pensaban que la Tierra estaba a punto de pasar una nueva fase y que una siguiente etapa de la existencia, a la que llamaban el siguiente nivel o nivel evolutivo por encima del humano, los esperaba en otro lugar del universo. Creían que Applewhite y Bonnie eran mensajeros de seres de ese nivel y que ellos mismos podrían transformarse en seres de tipo extraterrestre si abandonan su vínculo con la vida humana corriente. En los primeros años, el grupo enseñaba que esa transformación sería física. Esperaban que una nave espacial llegara y los recogiera, mientras iban cambiando su cuerpo en el proceso. Tras la pérdida de Bonnie, esa idea se modificó. Empezaron a decir que el cuerpo no era más que un contenedor y que lo importante era la conciencia, que pudiera ser trasladada a un nuevo cuerpo en el siguiente nivel, después de la vida. Para prepararse, se imponían normas muy estrictas sobre cómo comportarse. Los miembros debían desprenderse de casi todo: familia, amistades y propiedades, carrera profesional e incluso su identidad anterior. Se esperaba de ellos abstinencia íntima total, un fuerte control de los impulsos y una vida sin pareja. Vestían de manera uniforme, con ropa sencilla y peinados similares, y adoptaban nuevos nombres, lo que reforzaba la sensación de que habían dejado atrás su vida anterior. Algunos incluso se sometieron a cirugías de castración, en un intento extremo por cortar cualquier deseo íntimo y mostrar compromiso absoluto con el ideal del grupo. La convivencia dentro de Heaven's Gate estaba marcada por esa búsqueda de desapego humano. Compartían los ingresos que obtenían de trabajos y vivían con reglas de comportamientos muy claras y detalladas. Compartir mesa, dormir en habitaciones comunes y seguir un mismo estilo de vida reforzaba la idea de que formaban una tripulación y que esa tripulación estaba entrenándose para un viaje. Al mismo tiempo, el contacto con el exterior se reducía lo máximo posible. La familia y amigos eran considerados un riesgo y cualquier duda se interpretaba como una señal de que la persona no estaba lista para el siguiente nivel. De este modo, la comunidad se fue cerrando con un grupo pequeño, pero muy entregado a las órdenes de Applewhite. Finalmente, en 1977, el grupo decidió que había llegado el momento de partir hacia el siguiente nivel. En esos meses, la aparición del cometa Hale-Bopp fue entendida como una señal. Applewhite afirmó que una nave viajaba oculta tras el cometa y que su función era recoger a los miembros preparados en una casa alquilada en Rancho Santa Fe, cerca de San Diego. El grupo se aisló aún más, grabó videos en los que Applewhite explicaba su creencia y se mostraba convencido de que el embarque estaba cerca. En marzo de 1997, los 39 miembros que quedaban, incluido Applewhite, tomaron la decisión de acabar con todo de una forma muy coordinada. En el interior de la casa del Rancho Santa Fe, lo hicieron en varias fases, vestían ropa similar, zapatillas deportivas iguales, y en algún otro caso llevaban brazaletes con el logotipo del grupo. El descubrimiento de los cuerpos sucedió cuando un antiguo miembro, que había mantenido el contacto con el grupo, recibió un paquete con cintas y una carta de despedida. Entonces, le mencionó el hecho a la policía. El 26 de marzo de 1997, los oficiales del condado de San Diego llegaron a la mansión para verificar los hechos, y cuando entraron, vieron los cuerpos por toda la casa. Era una escena muy ordenada, estaban cuidadosamente colocados en literas y camas.
Esta secta tiene sus inicios en la década de 1970, cuando el canadiense francófono Roch Moise se aleja de sus raíces religiosas y decide formar su propio grupo en Quebec. Carismático y con facilidad de palabra, comenzó reuniendo personas interesadas en una vida más pura, lejos de la ciudad, mezclando mensajes sobre salud, alimentación natural y una interpretación muy literal de la Biblia. Al principio se presentaban como una pequeña comunidad alternativa. Abrían una tienda de alimentos saludables, vestían túnicas sencillas, iguales para todos y defendían la idea de igualdad entre los miembros, lo que hacía que muchos los vieran desde afuera como una especie de grupo naturalista, más que como una secta violenta. Con el tiempo, el liderazgo se fue concentrando totalmente en Roch, quien se proclamó profeta y llegó a decir que era la reencarnación de Moisés, escogido por Dios para guiar a un pueblo elegido hacia la salvación antes del fin del mundo. Decidía dónde vivirían, qué comerían, con quién se relacionarían y muy pronto también se adjudicó el derecho exclusivo a tener intimidad con las mujeres de la comunidad. Las creencias de la secta combinaban temas apocalípticos con una idea de comunidad autoinsuficiente. Roch predicaba que el fin del mundo estaba cerca y que solo quienes se apartan de la sociedad, vivieran en el bosque y siguieran sus órdenes serían salvados. Presentaba la vida en la naturaleza como un mandato divino. Cultivar la tierra, alimentarse de forma sana y romper con la corrupción de las ciudades era, según él, la prueba de fe que Dios exigía. Con el tiempo, ese discurso se desvió hacia una visión en la que él mismo se colocaba casi al nivel de Dios. Afirmaba recibir mensajes directos del cielo, interpretaba cualquier suceso como una señal y utilizaba el miedo al castigo divino para asegurarse la obediencia de sus seguidores. En lo más práctico, la vida de los Sand Hill Kids se organizaba acerca del trabajo físico hasta el cansancio y la dependencia total hacia Roch. Se instalaron primero en zonas rurales de Quebec y después en una área aislada de Bourne River, en Ontario, donde construyeron cabañas, huertos y estructuras básicas en medio del bosque. El nombre Ant Hill Kids surgió porque los miembros trabajaban como hormigas obreras, mientras Roch solo observaba. El grupo conseguía dinero vendiendo pan, repostería y productos elaborados por ellos mismos, actividades que servían para sostener la secta. Sin embargo, en la parte interna de la secta no era nada parecido a la fachada que daban. Con el paso de los años, Roch se convirtió en un dictador violento y alcohólico. Controlaba los horarios de sueño, la comida, las convivencias y los aspectos más íntimos de los miembros. Tomó como esposas a prácticamente todas las mujeres de la secta y tuvo con varias de ellas a más de 20 hijos, a los que consideraba su descendencia especial. Dentro de la secta eran normales los golpes, humillaciones públicas y los castigos por falta de fe, y actos de violencia constante por la menor desobediencia. Los niños tampoco estaban a salvo, existían castigos físicos para ellos, pero esta violencia fue aumentando poco a poco. Roch aplicaba castigos como quemaduras, despojos de miembros, cirugía sin anestesia ni formación médica. También había muchos aprovechamientos constantes. Algunos niños perdieron la vida por descuidos y por procedimientos que él mismo intentó realizar, como una circuncisión mal hecha. A varias mujeres las sometía a episodios de sometimiento que incluían perforaciones, golpes con herramientas, cortes y entre otros. La razón de los castigos era corregir el pecado, purificar el cuerpo o demostrar obediencia absoluta a la voluntad del profeta. Pero uno de los momentos más crueles de Roch fue cuando le quitó la vida a Solange Boillard, una de sus seguidoras, en 1998. Tras decir que quería curarla de molestias físicas, la sometió a un supuesto ritual de cirugía espiritual, en el que la golpeó, le introdujo objetos en el cuerpo y practicó cortes en el abdomen. Las heridas eran tantas que Solange perdió la vida en poco tiempo. Su cuerpo fue posteriormente enterrado en el terreno de la secta. El líder, al mismo tiempo, obligaba a los demás a tratar el hecho como algo sagrado. Estos hechos terminaron siendo descubiertos gracias a que Gabriela Vale consiguió huir en 1989, después de años de maltrato. Roch la despojó de un brazo de forma brutal, tras una serie de castigos. En estos castigos incluían clavos, golpes y cortes. Ella consiguió escapar del bosque de Bourne River. Esta se encontraba gravemente herida. Fue encontrada en el exterior, con la despojación todavía fresca, y le contó a las autoridades lo que se vivía dentro de la secta. Fue entonces que la policía se adentró al bosque para intervenir. En las investigaciones posteriores se hallaron restos de Solange y se confirmaron la historia de sometimientos y abuso que los miembros habían sufrido durante años. Roch fue detenido y condenado primero a 12 años de prisión, estos por los ataques contra Gabriela Vale, considerados actos de extrema violencia y negligencia criminal. Más adelante, cuando se demostraron las pruebas de Solange y se descubrieron sus restos en el antiguo lugar de la comuna, fue acusado y se declaró culpable de ataque en segundo grado, recibiendo así una cadena perpetua. La Orden del Templo Solar nació en el contexto europeo de los años 80, cuando se reactivó el interés por los ocultistas, los caballeros templarios y las tradiciones ocultas. Joseph Di Mambro, un joyero francés con larga afición por grupos rosacruces y movimientos esotéricos, llevaba años creando pequeñas organizaciones espirituales. Cuando conoció al médico conferencista
Luke Jouret, que había estado ligado a una orden no templaria anterior. Ambos tenían intereses en común, y en 1984 fundaron en Ginebra la organización que sería conocida como la Orden del Templo Solar, presentándola como una orden caballeresca, moderna que heredaba la misión espiritual de los antiguos templarios. Desde el inicio, su propuesta combinó rituales solemnes, lenguaje sobre caballería y promesas de acceso a un conocimiento superior, reservado a pocos. El liderazgo se repartía entre esos dos personajes. Dimambro, casi siempre en segundo plano, era el maestro oculto, controlaba la estructura interna, el dinero y la organización real del grupo. Jouren era alguien más joven y carismático, funcionaba como la cara pública, daba conferencias, reclutaba miembros y servía de puente entre la imagen respetable de la orden y su núcleo más íntimo. Con el tiempo, otras figuras, como el director orquestal Michel Tabachnik, se acercaron al grupo y participaron en actividades y rituales. La convivencia entre los miembros era espiritual, con una estructura muy marcada de poder. Los miembros debían mostrar obediencia a los líderes, guardar secretos sobre los rituales y aceptar una jerarquía interna que les daba rangos y títulos simbólicos. En la ceremonia se reforzaban valores como honor, lealtad y sacrificio, y se insistía en que el camino del caballero del sol implicaba esfuerzo, disciplina y disposición a dejar atrás la vida corriente. Para muchos, la orden ofrecía un sentimiento de pertenencia, un grupo reducido selecto que supuestamente compartía una misión superior frente a un mundo visto como decadente. Sin embargo, fue introduciendo pensamientos de paranoia, la idea de que el mundo externo estaba perdido y de que la orden debía transitar a otro plano antes de que llegara un gran desastre. A mediados de los 90, los líderes empezaron a hablar de un tránsito colectivo hacia otro nivel de existencia, presentando como una especie de partida voluntaria hacia una vida superior. En octubre de 1994, se encontraron 53 cuerpos en Suiza y Canadá, algunos en una granja de Cheiry, otros en Quebec. Las autopsias mostraron que habían perdido la vida por proyectiles de fuego, asfixia, y en varios casos, las personas habían sido víctimas de ataque donde los responsables eran otros miembros de la secta. Entre los cuerpos había niños, adultos y ancianos, muchos vestidos con túnicas ceremoniales. La razón por la cual encontraron los cuerpos fue cuando los bomberos y la policía acudieron a incendios en esas propiedades y descubrieron que no se trataba de accidentes. En Cheiry, los bomberos hallaron una capilla subterránea y 23 cuerpos con vestimentas rituales. En Chalets de los Alpes suizos encontraron otros 25 más y en Canadá otros 5. Varios de los edificios habían sido incendiados de forma deliberada, lo que mostraba que el fuego fue parte del plan para ocultar las pruebas y presentar la escena como ritual final. Los investigadores posteriores conectaron los hallazgos con la Orden del Templo Solar y con la reciente huida de Jouret de Canadá, donde ya enfrentaba problemas legales por artefactos de fuego y conspiración. Pero estos casos no terminaron ahí. Los ataques seguían. En diciembre de 1995 se registró otro episodio en Francia, donde 16 miembros más perdieron la vida en condiciones similares, también con indicios de que ellos mismos acabaron con todo, y otros combinados con ataques. En marzo de 1997, 5 integrantes más terminaron con todo en Canadá. Aunque en ese último caso dejaron con vida a 3 niños, al final, cerca de 74 personas perdieron la vida, entre olas de ataques relacionados con la Orden del Templo Solar, entre 1994 y 1997. Después de esos casos, la policía de Suiza, Francia y Canadá abrieron investigaciones para identificar a los responsables, rastrear el dinero del grupo y entender la razón de estos ataques. Uno de los procesos más mediáticos fue el del director de orquesta, Michel Tabachnik. Este estaba en Francia, acusado de conspiración criminal que condujo a los ataques, aunque finalmente fue puesto en libertad, al no poder comprobarse que estuviera implicado en los casos. Joseph Dimambro perdió la vida en 1994 durante los primeros crímenes en Suiza. Este ordenó los crímenes y luego acabó con todo en el mismo ritual. Luke Jouret también tuvo el mismo final. La secta de Daun-Chirinkyo nació en Japón a finales de los años 80, pero sus raíces se remontan unos años antes, cuando Ishizuo Matsumoto, más tarde conocido como Shoka Sahara, empezó a dar clases de meditación y yoga en su pequeño apartamento. Al inicio, se presentaba como maestro de técnicas de relajación y mejora espiritual, y su grupo se llamaba Aum Shinsen no Kai, algo cercano a un club de prácticas esotéricas. Con el tiempo, su discurso fue mezclando elementos de budismo, hinduismo, cristianismo y profecías sobre el fin del mundo, y sus seguidores comenzaron a verlo no solo como un instructor, sino como un guía espiritual con acceso a una verdad especial. En 1987, el movimiento se formó como Aum Chirinkyo, que significa verdad suprema. Consiguió el reconocimiento oficial como organización religiosa y empezó a traer jóvenes muy preparados, incluidos graduados de universidades, lo que le dio la fama de ser la religión de la élite. El líder absoluto fue Shoka Sahara, un hombre que era parcialmente ciego, tenía un carisma muy marcado y una ambición que más tarde se vería reflejada en su secta. A su alrededor se formó un grupo de seguidores con formación en ciencias, medicinas, ingeniería y derecho, que ocuparon puestos claves en el desarrollo del grupo, desde la organización interna hasta los laboratorios químicos.
Aunque existían ministros y responsables de distintas áreas, ninguna figura igualaba la autoridad de Azahara. Sus decisiones eran vistas como órdenes directas y sus visiones sobre el futuro guiaban el movimiento. En los primeros años, las actividades de AUM se centraban en prácticas que desde fuera podían parecer relativamente normales. Ofrecían cursos de yoga, respiración y meditación, prometían mejorar la salud física y mental y anunciaban que podían ayudar a despejar la mente y alcanzar metas personales. A medida que ganaban seguidores, crearon comunidades donde los seguidores podían vivir en lugares con habitaciones compartidas, pocas pertenencias personales y largos horarios de práctica. El grupo también empezó a involucrarse en negocio, desde la venta de publicaciones y videos hasta empresas vinculadas a la informática y otros servicios, lo que generaba ingresos importantes para financiar la estructura. Esa vida aparentemente disciplinada y espiritual era para muchos jóvenes una vida muy atractiva. La convivencia en Aum era estricta y muy controlada. Los miembros que se unían de forma permanente debían abandonar sus trabajos, romper lazos con gran parte de su familia y entregar todas sus pertenencias al grupo. Vivían en lugares donde seguían una rutina rígida de rezos. La alimentación era muy moderada, el tiempo libre no existía y el contacto con el mundo exterior se limitaba a lo necesario. Conforme pasaban los años, Aum se volvió más político y más violento. El grupo llegó a presentar candidatos en elecciones de Japón, sin éxito, y la frustración por no ganar influencia legal alimentó la idea de que solo un conflicto violento permitiría que su verdad se impusiera. Al mismo tiempo, comenzaron a experimentar con sustancias químicas y biológicas, construyendo laboratorios y plantas de producción bajo la apariencia de proyectos científicos. Miembros con formación en química y medicina se involucraron en esos proyectos, convencidos de que eran parte de una guerra santa. A final de los 80 y principios de los 90, el grupo ya había vinculado varios ataques y pruebas con gases en hogares aislados, aunque muchos de esos actos pasaron desapercibidos. La mañana del 20 de marzo de 1995, varios miembros del grupo subieron a diferentes líneas del metro, todo esto en la hora pico, portando paquetes con un compuesto nervioso muy tóxico. En puntos clave, perforaron los paquetes con paraguas afilados y dejaron escapar el gas dentro de los vagones y andenes, provocando que las personas colapsaran, tuvieran dificultades para respirar, tuvieran los ojos irritados y sufrieran de desmayos. 13 personas perdieron la vida y más de 5.000 resultaron afectadas en distintos grados, desde lesiones graves hasta intoxicaciones temporales. La policía no tardó en sospechar de esa secta, ya que antes del ataque existían investigaciones por desapariciones y por un ataque similar en la ciudad de Matsumoto en 1994, aunque en ese momento no se había identificado claramente a los responsables. Tras el ataque del metro, las autoridades obtuvieron información de esos casos y encontraron vínculos con propiedades, vehículos y personas asociadas al grupo. 2 días después del ataque, el equipo de la policía de Tokio registraron decenas de centros de AUM, incluyendo su sede y su complejo principal en Kamikuichiki, donde hallaron grandes cantidades de productos químicos, equipos para fabricar este gas y otras sustancias, dinero en efectivo y documentos comprometedores. A partir de esa prueba, la responsabilidad de AUM en el ataque quedó clara y comenzó con una operación para detener a sus líderes. Shoko Asahara fue detenido en mayo de 1995 y sometido a un largo proceso judicial en el que se le acusó de dirigir el ataque del metro. El ataque previo de Matsumoto y otros ataques fueron relacionados con la secta. Finalmente, fue condenado a la pena máxima, al igual que varios de sus colaboradores más cercanos, y en 2018 se ejecutó la sentencia contra él y otros antiguos miembros de la secta. El movimiento para la restauración de los 10 mandamientos de Dios surgió en Uganda hacia finales de los años 80, ligado a relatos de visiones de la Virgen María y a un fuerte sentimiento religioso. Joseph Kibwetere, antiguo funcionario católico practicante, dijo haber visto a la Virgen en 1984 y unos años después conoció a Credonia, una mujer que afirmaba haber tenido visiones similares en una cueva cercana a su pueblo. Ambos se presentaron como mensajeros elegidos para transmitir una advertencia: el mundo iba a terminar pronto y solo quienes volvieran a obedecer estrictamente los 10 mandamientos se salvarían. En 1989 formalizaron el grupo con ese nombre, primero como un movimiento de renovación dentro del catolicismo, pero rápidamente se apartaron de la iglesia y comenzaron a construir una comunidad cerrada con normas propias. Aunque Joseph era en teoría el líder principal, el movimiento tuvo temprano una variedad de líderes. Además de él y Credonia, se identifican como dirigentes a Dominic, sacerdote católico expulsado, Joseph Casapurari y John Kamagara, también vinculados antes a la iglesia. Credonia se convirtió en el rostro de la organización, hacía de profetisa, transmitía los mensajes de la Virgen y era el enlace entre los seguidores y los líderes. Esta combinación de ex religiosos y visionarios empezó a convencer a campesinos, familias enteras y personas con una fe muy arraigada, que veían en ellos una continuidad de la tradición católica, solo que más seria y centrada en los mandamientos. La vida diaria dentro del movimiento giraba en torno a la preparación para el fin del mundo y el cumplimiento estricto de reglas religiosas. Los miembros se reunían en Kanungu y en otras propiedades del grupo. Trabajaban en campos de cultivo, cuidaban huertos y participaban en tareas comunes para mantener una especie de comunidad autosuficiente. El movimiento organizaba escuelas propias,
producía su comida y poco a poco fue creando un entorno donde los seguidores dependían cada vez más de las estructuras internas para educar a sus hijos, alimentarse y practicar su fe. Muchos vendieron sus tierras y bienes para incorporarse al grupo, entregando el dinero a los líderes bajo la promesa de que ya no lo necesitarían cuando llegara el gran día. Las creencias se combinaban con la devoción a la Virgen, miedo al castigo divino y una visión apocalíptica del futuro. Los líderes insistían en que el mundo solo podría salvarse si se cumplían al pie de la letra los 10 mandamientos. Para que las creencias fueran aceptadas, dictaron reglas muy rígidas, vestían de uniformes sencillos, limitaban el hablar para evitar mentiras, y repetían oraciones y cantos centrados en el arrepentimiento. Afirmaban que la Virgen les había dado una fecha exacta para el fin del mundo y que cualquier contacto con la vida cotidiana fuera del movimiento podía poner en peligro la salvación de los miembros. Una característica llamativa era el silencio. Se animaba a los miembros a comunicarse con gestos en voz muy baja, para evitar palabras que pudieran ser vistas como pecaminosas. Las decisiones importantes, matrimonios, cambios de residencia, uso del dinero, pasaban por la aprobación de los líderes, lo que reforzaba más su dominio sobre la vida de cada seguidor. La idea de que el fin estaba cerca y que solo el grupo tenía la forma correcta para sobrevivir, creaba un ambiente de miedo y dependía muy fuerte. Los problemas comenzaron cuando las profecías fallaron. Los líderes habían anunciado que el mundo acabaría el 31 de diciembre de 1999 y que esa fecha marcaría el momento en que los fieles serían recompensados por su obediencia. Esa noche pasó sin que ocurriera nada, lo que generó duda entre los miembros y discusiones internas. Muchos habían vendido todo lo que tenían y esperaban una transformación inmediata. Ante el descontento, los dirigentes fijaron una nueva fecha para el final, el 17 de marzo del año 2000, y pidieron a los seguidores mantenerse firme, asegurando que esta vez habría una ceremonia. Entonces, esta ceremonia marcaría la llegada del apocalipsis. En la iglesia del movimiento, conocida como el Arca en Kanungu, un día antes se organizó una gran comida comunitaria, con abundante comida y bebida, algo inusual en un grupo acostumbrado a la humildad. Al día siguiente, cientos de seguidores, incluidos muchos niños, se reunieron en la iglesia para lo que se anunció como una celebración especial del fin del mundo. Las puertas y ventanas fueron selladas desde afuera, con tablas y clavos, y poco después, el edificio fue incendiado. Las personas que estaban dentro no pudieron escapar. Más de 500 miembros perdieron la vida, quemados o asfixiados en el incendio. En primera instancia, se pensó que todos decidieron esta acción, pero la investigación posterior dio como resultado un ataque masivo. Después del crimen, se empezaron a descubrir cosas cuando la policía inspeccionó el lugar. Se encontraron fosas comunes y tumbas donde habían cientos de cuerpos. Algunos habían sido enterrados meses antes del incendio. La policía estimó que el número total de personas sin vida relacionadas con el movimiento superó las 900 personas, convirtiendo el caso en uno de los peores ataques de una secta. Después del incendio, la policía y el gobierno ugandés iniciaron las investigaciones y órdenes de captura contra los líderes del grupo, ya que se creía que Joseph y Credonia habían perdido la vida, pero se descubrieron aspectos que indicaban que podrían haber escapado antes del ataque. Testimonios y reportes de prensa indicaron que algunos líderes habrían abandonado la zona poco antes de la tragedia, y se especuló que su huida fueron hacia países vecinos, como la República Democrática del Congo o Ruanda. A pesar de operativos y alertas internacionales, nunca se confirmó con certeza su captura o su pérdida.